Hice grabar y comenzamos la clase como tal, ¿listo? Bien, hoy es 6 de agosto de 2020, estamos con 11A, clase de agostinología. Una pregunta así sencilla y quien desee puede abrir el micrófono y contestar. ¿La vida tiene sentido, sí o no? ¿Y por qué? Depende de la persona. Y de la ¿Por qué? perspectiva. Sí, depende de la Es, vida. Es decir, para algunos, pues sí, por eso, profe, porque depende de las Y diferencias depende de lo de que uno cada defina vida. como vida. Exacto. ok. Entonces, en caso de, ¿cuál es el parámetro para saber que esta vida sí vale la pena y para mí, porque creo que así lo quieren proyectar, y para otros no? ¿Sobre qué Que le, descansa esa idea? que le guste luchar y guerrearla día a día. Si es así, pues la vida tiene sentido, y si no, pues no. Es decir, que para la persona que más bien es poco luchadora o poco gusto tiene la vida no tiene sentido. Y lo más probable es que vea la vida como que no tiene sentido. Ah, ok. Y en el caso de estas personas cuya vida se dedica exclusivamente a, por ejemplo, a estos temas superficiales y nunca profundiza, vive engañado toda su vida creyendo que está siendo feliz y esas vidas tienen sentido y las vidas que sufren, ¿no? Pues sí tienen un Porque, por sentido, pero ejemplo, sería un sentido más irreal, ¿no? ok. Y el hecho de que yo tenga X tipo de sufrimientos es suficiente para sostener que no tiene sentido existir. Natalia, ¿estás por ahí? ¿O Abril? Dime, ¿Tú puedes compartir pantalla? Es que cuando yo comparto la pantalla se pone súper lento y empiezo a escucharme entrecortado. ¿y qué te muestro, perdón? Que si, no, para que compartas la pantalla con la presentación de hoy. Igual todo el mundo la tiene, pero para que tú lo compartas para el salón. Mientras seguimos aquí en la búsqueda Ok, de la vida tiene sentido. Te agradezco. ya voy. A ver, ¿quién le preguntamos? Juanita. Juanita Goy. Juanita. Juanita no está. F por Juanita. Eh, Paula Rivera. Yo, profe. Paula, ¿la vida tiene sentido? ¿Sí o no? Sí, sí tiene. Para mí sí. ¿Cuál es el sentido de la vida? No sé, cumplir las metas que uno se propone con lo que uno sueña. Puede ser, puede ser. Sara, ¿cuál es la meta de la vida? Gracias, Paola. Ya, pues así como dicen, pues a veces que el sentido de la vida es como darle a la vida un sentido, ahí sí es muy subjetivo. Ok, bien, interesante. Pues, profe, si usted habla de cuál es la meta de la vida, pues creo que la meta de la vida es morirse, ¿no? O El sea, ese es sentido, nuestro destino final. pregunté por el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido? Profe, bebé, ¿están Pues, viendo? pues de hecho, biológicamente, la meta de la vida es reproducirse, pues, y morirse y F. Vale. Entonces, ustedes piensan que cuando hablamos de la meta de la vida es el sentido de la vida, ¿sí? Oh, por Dios, ¿cómo hace uno para tener 100 WhatsApps? Bien, por favor, si quieres ahí abajito, Natalia, hay 3 punticos. Tú le das clic ahí, eso, y le das ahí en pantalla completa, para que no te aparezcan ahí los otros letreros. Perfecto. Bien, hoy ustedes no leen. Yo voy llamando quiénes son los que leen, porque espero que los que casi nunca participan también puedan hacerlo. ¿Listo? Bien, muchachos, como título, sobre el sentido de la vida. Ojo que esta no es una clase de positivismo económico, para no decir positivismo barato, sino que es una idea en la que vamos a tratar de proyectar desde una visión filosófica que obviamente involucra el pensamiento agustiniano, cuál es el sentido de la existencia. ¿Listo? Por favor, anótenlo como título. Señor Andrés Felipe Sánchez, por favor, ¿nos ayudas? ¿Qué tan antigua es esa pregunta?
Contrario a lo que piensa la mayoría de personas, la pregunta por el sentido de la vida es más bien reciente. Nietzsche seguramente fue quien la planteó con mayor radicalidad al final de la modernidad. Por eso, los que venimos después, postmodernismo, nos quedamos con esa duda. Muy bien. Entonces, quiero que tengan en cuenta esta primera parte, ¿listo? Vamos a ir anotando. La pregunta por el sentido de la vida no es tan antigua como se sugiere, ¿sí? De hecho, parece ser que fue Nietzsche quien dijo por primera vez como, ¿qué sentido tiene existir? Porque hasta entonces era como muy evidente que a partir de una serie de discursos que vamos a ver, todo el mundo tenía como una, entre comillas, perspectiva de qué era existir, ¿sí? Una persona medieval, por lo general, no se preguntaba por el sentido de la vida porque asumía que este ya estaba determinado, ya sea por su religión o por Dios o algo por el estilo. Nietzsche es el primero que va a demandar que ese sentido de la vida se está empezando a perder. ¿Listo? Vamos, por favor, Natalia, al siguiente y le voy a solicitar a Andrés Jurado, por favor. ¿Lees la columna de la izquierda? Andrés Jurado. ¿De una vez, profe? Uh-huh. Perdón los ruidos. Si tenemos que preguntarnos qué es qué o cuál es, nos dice que precisamente ha desaparecido. Algunos tuvieron una vida más inspiradora que sus obras, fue el caso de Jesús y Sócrates. Ok, a partir de aquí, y esto espero que por favor lo anoten, esta es la fuente de la que vamos a sacar todo lo que vamos a sacar hoy. El sentido de la vida del señor Jean Grondin, un filósofo francés, bueno, canadiense, por decir sincero. Ahorita trabaja en Canadá. El sentido de la vida de Jean Grondin es un filósofo sobre el que vamos a empezar a trabajar esta pregunta sobre el sentido de la vida de manera hermenéutica y fenomenológica. Entonces, prácticamente esta clase es el resumen del libro, ¿vale? Pues obviamente me va a saltar varias partes porque el tiempo no da. Entonces, primero que todo vamos a preguntaros por el sentido. Si uno tiene que decir qué sentido tiene existir, es porque se asume que de antemano no es evidente y eso que no está evidente es precisamente una denuncia en contra de la época contemporánea. Si no sabemos cuál es el sentido de la vida, pues ¿para qué nacimos? Esa es la denuncia de la modernidad. Pero, había alguien que ya había hablado de esto hacía muchísimos siglos e incluso ni siquiera, incluso aparecía pues en los libros sagrados. Es esta parte de la religión, de la filosofía religiosa, la que es como más interesante en el sentido netamente académico, ¿sí? Es en el sentido como más vivencial, porque parece ser que no hay recursos para ello. Por eso es que personas como Jesús o Sócrates resultan tan inspiradoras, porque no es a partir de sus obras que se empieza a pensar diferente, sino a partir de su modo de comportamiento. Es decir, que hay una vida que inspira a otros a seguir una serie de preceptos, por decirlo de alguna manera. ¿Abril Galindo ya volvió? ¿Abril? Sí, profe. Por favor, ¿me lees Eclesiastes 1 en adelante? ¿Dónde? Es la Me columna que está a perdí. la derecha. Vanidad de vanidades. Ok. Vanidad de vanidades. Dice Coelet. Coelet. Eso. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece donde está. No hay nada nuevo bajo el sol. Si alguien dice, mira, esto sí que es nuevo, aún eso ya sucedería en los siglos que nos presidieron. No hay recuerdo de los antiguos como tampoco de los venideros que darán memoria entre los después vendrán. Entre Ya. los que después vendrán. Bien.
Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice Coelet, es decir, este es el libro del Eclesiastés, y si en Job observamos a alguien que da lecciones de vida, de cómo hay que comportarse, Eclesiastés es un poco cruel en cuanto a su comportamiento, porque él dice como, pero es que, ¿para qué tanto trabajan? ¿Sí? ¿De qué le sirve al ser humano levantarse todos los días, trabajar por fama? Pues créanme, nadie lo va a reconocer en el futuro. De nosotros en 100 años quizás no se diga nada, ¿sí? Sobre quién van a recordar. Entonces, ¿para qué trabajar? ¿Por dinero? ¿Por hacer cosas grandes? ¿Por hacer cosas nuevas? ¿Para qué? Parece que no hay ningún sentido, ¿sí? Aún estos que dicen, yo estoy logrando algo nuevo, pues cualquier sabio puede mirarlo a los ojos y decirle, no, eso ya sucedía hace muchísimo tiempo. ¿El coronavirus es la primera vez que aparece el coronavirus? No, de hecho, no se llama coronavirus COVID-19 en vano. Eso han aparecido muchos a lo largo de la historia. Vamos al siguiente, por favor. Y nos va a ayudar David Villalba, ¿está por ahí? Sí, profe. Vale, entonces, atentos. Por favor, anoten esto. Si vamos a hablar de qué es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la vida, necesitamos saber a qué nos referimos con el término de sentido. Hay 4 posibles acercamientos al término que nos va a leer en este momento David. ¿Vale? Por favor, váyanlos anotando. El primer sentido. Sentido direccional. Como una flecha o un río. Se dice que va en este o en otro sentido. ¿Leo o va a explicar uno por uno usted, profe? Sigue. Listo. 2. Segundo sentido. Significancia. Familiaridad. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que tú hagas esto o aquello? 3. Sentido sensitivo. ¿Cómo decir? O sensatez. Sabiduría a la que aspira toda vida y toda filosofía. Bien. Entonces, tenemos primero un sentido direccional, que es como, por ejemplo, cuando decimos, esta flecha se dirige en este sentido, es decir, que va en esta dirección. En la significancia tiene que ver con qué es lo que significa algo. Cuando yo les digo, por ejemplo, cuando les explico un tema, lo que trato es, por ejemplo, en este caso, estoy tratando de hallar el sentido del texto y buscar y compartirlo con ustedes, ¿sí? Sacar eso destacado que tiene el texto. El tercer sentido es cuando se habla acerca de como los 5 sentidos que tenemos, de tacto, de olfato, visión. Cuando se dice, por ejemplo, esta persona tiene visión para los negocios, esta persona tiene olfato para las apuestas, esta persona tiene tacto para tratar con X tema. Ese tipo de cosas es el tercer, digamos, como sentido de la palabra sentido. Valga la cacofonía, se va entendiendo, ¿no? Y sensus es la raíz que acompaña tanto sentido en latín como sensatez. Entonces hablaríamos de alguien que está en su sentido, que está en sus 5 sentidos, alguien que tiene buen sentido, cuando hablamos de una persona sabia, ¿sí? Una persona, esa sabiduría a la que aspira toda vida y toda filosofía. Todo pensamiento se debe encaminar hacia la sabiduría, hacia ser un poco más sensato. Vamos al siguiente. Natalia, vamos al siguiente. ¿Hasta ahí se va comprendiendo más o menos qué es lo que estamos haciendo? La verdad. ¿Se entiende? Bien. Esteban González. Señor. Adelante, primero título y primer cuadrito y luego el segundo, ¿vale? Crítica y constructivismo moderno. La época de la modernidad partía del supuesto de que el sentido de la vida debía buscarse. Cada autor tras Kant buscaba el sentido de la vida en grandes relatos. Nietzsche, Hegel, Marx, Freud, etc. Este es el Dios si quieres para de que dice Nietzsche ha muerto. Okay. Un segundito, vale, gracias. Fichte, Hegel, Schelling, Marx, Freud, etcétera, etcétera, son diferentes autores que van a buscar un sentido de la vida. ¿Cuál es el problema? Estos autores son de la modernidad y ellos creen que el sentido de la vida hay que construirlo, no hay que buscarlo, no está adentro, hay que construirlo.
El problema es que hay una crítica frente a ello. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a suponer, Fichte, por ejemplo, creía en el super yo, Hegel creía en la dialéctica del espíritu absoluto que se desarrolla a lo largo de la historia. Marx consideraba que esa misma dialéctica se podía observar en una lucha de clases a lo largo de la historia. Freud sostenía que, de hecho, esto es curioso, Freud sostenía que era el inconsciente quien manejaba la historia y después eso se proyectó a la sociedad. Es decir, nos llenamos de una serie de discursos que se suponía eran el sentido de la vida, pero después de analizarlos con calma, parece ser que estos no eran necesarios y precisamente los que marcaban el sentido de la existencia, o por lo menos eran solo una parte de algo más grande. Continúa, por favor. Este es el Dios del que dice Nietzsche ha muerto. Dios ha muerto y nosotros lo matamos, denuncia su obra. Se refiere a estos grandes relatos que fracasan ante el imperio de la razón y que concluye con los escenarios de la guerra del siglo XX. Vale, Nietzsche va a morir en 1900, pero ya preveía que este imperio de la razón que construye incluso cuál es el sentido de la vida iba a fracasar, ¿vale? Lo vamos a ver en 3 pasos en la siguiente diapositiva. Gracias, Natalia. Borda de la Osa, señorita. Sí, profe. Vamos a hacer lo siguiente, Natalia, ¿listo? Voy a llamar a 3 compañeros que son la señorita Borda de la Osa, vamos a llamar a Chavarro y vamos a llamar a Julián, ¿listo? Cada uno va a leer uno de estos sentidos y tú vas pasando el cursor, digamos, cuando por ejemplo, Borda está leyendo el 1, tú dejas el cursor donde dice paso 1 y tú lo lees. ¿Listo, señorita? Adelante. Comencemos. Paso número 1, déjame el 1. ¿Dale? Entonces, empieza con lo construido por Descartes y Galileo. Para ellos lo que no se forje no existe. Adelante. Tenemos que buscar el sentido de la vida. Ok, Descartes y Galileo comienzan esta idea de que por medio de un sistema se puede alcanzar el sentido de las cosas, e incluso eso se trasciende hasta el sentido de la vida. Adelante, Julián. David. Paso número 2. Julián. Julián no está. F por Julián. Nicolás Amado, por favor. El punto 2, profe. Por favor. Como sostiene Gadamer, Leibniz denuncia en principio esta reducción de la humanidad. Ningún griego llamaría sistema a sus ideas. ¿Me dejas el cursor en el 2, please? Ahí. Oh, mira, si todos hacemos lo que dicta la razón, entonces tenemos la solución a todos los problemas. Ok, Gadamer es de los primeros autores. Gadamer es pues bastante reciente, murió en el 2002. Y Gadamer dice, Leibniz es de los que empieza a... tranquilo, Julián, no te preocupes. Leibniz es de los que nos empieza a sugerir esta cosa de llamar sistemas a las ideas. Parece que no es lo apropiado. Así no es que se forjan las cosas. ¿Listo? Y vamos con Julián Montealegre, por favor, número 3. Y así nacieron las grandes estructuras en las que todos quieren hallar su sentido. Por eso dicen, es el amor, es mi trabajo. Fitness is my passion. Porque creen que el sentido solo es cultural y no interno. Estructura de un interno. Exacto. Es decir, el problema de estos discursos fue que terminaron diciendo, es que el sentido de la vida hay que hallarlo en un sistema. Llámele historia, llámele ciencia, llámele vocación, el trabajo, etcétera, etcétera. Y cuando caen esos discursos, entonces cada quien empieza a buscar el sentido de la vida por su cuenta. Entonces, por eso las personas terminan diciendo, es que es mi pareja, es que es mi trabajo, es que esta es mi pasión, esta es lo que le da sentido a mi existencia, es que cuidar a mis perritos es lo que le da sentido a mi vida, etcétera, etcétera. Porque como no tenemos un sentido de la vida, porque nos dijeron que había que construirlo, pues una vez destruido ese edificio, simplemente asumimos que cada quien tenía que buscar el sentido de su vida por su cuenta. No en vano, esta es la época de mayor depresión en la historia, depresión emocional, a pesar de que las condiciones sociales sean en buena medida mejores que en otras épocas, la gente tiene depresión porque no le encuentran sentido a la existencia. ¿Ven?
Vamos al siguiente, Natalia, por favor. Ese meme de ese perro me encanta, lo siento, tenía que ponerlo. ¿Listo? Bueno, vamos a llamar a Nicolás Santiago, por favor. Nicolás. Nicolás Santiago está. F por Nicolás. Nicolás Vargas. Nicolás Vargas tampoco. A ver. Paola. Nicolás Vargas, adelante. Yo, profe. Nicolás, ¿puede leer? Sí, profe, esa diapositiva, ¿sí? Sí. Entonces, Nicolás, vas a leer hasta donde dice, o que asume, bueno, mejor dicho, lees el primero y el segundo cuadro, menos las mayúsculas, la siguiente parte la lee Paola, desde las mayúsculas hasta el tercer cuadro. Adelante. Ok. Viéndolo bien, la depresión es peligrosísima para una sociedad. Una mente Desde el aburrida, título. ¿Cómo, profe? Desde el título, desde arriba. Ah, ok. He aquí el origen de la inmadurez humana en el siglo XXI. Viéndolo bien, la depresión es peligrosísima para la sociedad. Una mente aburrida, mal alimentada, desencadenada, problemas sociales. La Iglesia denuncia que el sentido de la vida nunca había sido tan cuestionado. Nadie encuentra sentido, pero es porque esto debe buscarse. O se asume que está en su interior o que no existe. Paola. Paola. Ya. El sentido no es construido antes de la existencia. Esta interpretación sesgada del mundo desencadenó a las dictaduras del siglo XX. El diktat alemán descansa sobre fórmulas prefabricadas, pero les halló un uso para mantener estructuras de poder y legitimar. En nombre de la razón aria, la economía del bienestar, nuestros derechos, bla, bla, bla. Todas las acciones emprendidas por la megaestructura del poder. Ok, lo que nos leyó Nicolás fue lo siguiente. Este es el origen de que las personas sean tan inmaduras, que no le encuentran un sentido a la existencia y como no le tienen sentido, no le dan valor y como no le dan valor, entonces le regalan su libertad y su ser a cualquier cosa. ¿Por qué otra razón sería que las personas sienten esa tendencia a colocar hashtag Laura Sad y colocarse en estados de ánimo depresivos? Obvio, todo el mundo puede tener tristeza. Lo que pasa es que este es el siglo donde esa tristeza se convierte en el modo definitivo de comportamiento. ¿Y por qué? Porque simplemente estamos aburridos porque no encontramos cuál es el sentido de las cosas. Una persona en el medievo tenía una vida más dura, pero simplemente asumía, igual al final me voy a reunir con Dios y ya está. Ese es el sentido de lo que voy a hacer y no cuestionaba nada. El problema es que como no tenemos esos metarrelatos, esas cosas se perdieron, ¿sí? Que Nietzsche dice, es que Dios ha muerto. Pues Dios ha muerto es ese tipo de sentido, esas cosas de, no, lo importante es la historia, lo importante es la política. Nietzsche ya descubría que esas cosas no le daban sentido a la existencia, lo único que iban a hacer era hundirnos en una gran depresión y cuando caen esas cosas, pues simplemente nosotros quedamos así, ausentes de sentido de la vida. La Iglesia viene denunciando este tipo de cosas y dice lo que es una madurez afectiva terrible desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las personas en este momento son incapaces de reconocerle algo de valor a la vida. Entonces es normal que sacrifiquen su ser por cosas que no valen la pena. Entonces, en vez de perseguir esa felicidad absoluta que alguna vez se planteó como el sentido de la vida total y trascendente, entonces nos dedicamos a perseguir una alegría más vana, más básica, menos difícil de conseguir, pero que dura menos tiempo. Por eso la gente cambia de humor tan seguido, porque simplemente se quedan en los detalles y no van a profundidad. La segunda parte está relacionada con un término llamado el diktat. El diktat es la raíz de dictadura y es aquellos que asumieron que el sentido de la vida era construido y una vez lo tenían dijeron, entonces hay que emprender todo para llegar a ese sentido de la vida. Si el sentido de la vida es la economía, pues es obvio que una persona diga, lo importante no es cuidar a las otras personas ni nada de esas cosas, sino simplemente hacer dinero a partir de fracking, por ejemplo.
Si el sentido de la vida era hacer que los arios hicieran otra vez Alemania grande, pues obviamente, pues el camino ¿cuál es? Obvio, eliminar a los judíos. Si no, es que lo importante y el sentido de la existencia es defender el nombre de los Estados Unidos de América, pues eligen a alguien como Trump, ¿sí? Entonces, ese tipo de discursos, es que, ¿cómo decirlo para que no suene grosero? Ese discurso de lo importante es el bienestar, nuestros derechos, nuestro no sé qué, ese tipo de cosas parten simplemente de alguien que no le encuentra sentido a su existencia y por eso tiende a vender su propia libertad por cualquier cosa. Es que el cliente siempre tiene la razón. ¿Usted quién es? No, es que yo soy el cliente. Ah, ok. Usted cambió todo lo que pudo haber hecho con su humanidad a un simple término que lo convierte en esclavo del mercado, el cliente, porque así le dan satisfacción a los gustos y los caprichos que le vengan en gana. Muy bien, felicitaciones. Ah, es que yo como colombiano y como ciudadano, ah, ok, usted asume que toda su humanidad se reduce exclusivamente a ser un ciudadano, a estar y ni siquiera un ciudadano, a ser colombiano en nombre de que la moral colombiana es esta típica moral que prefiere un partido de fútbol que pensar en las elecciones. Es que tenemos que sacar nuestra camiseta. Ah, ok, eso es lo que le va a dar identidad de aquí en adelante. Felicitaciones, señores. Si eso es lo que le da sentido a su existencia, pues muy bien. Eso se puede legitimar. Es que lo que importa es que se respete lo que yo estoy haciendo. Ese tipo de discursos pseudopopulistas, por eso es que se venden tan rápido. Porque la gente simplemente no reconoce quién es, entonces lo que le digan lo asume, ¿sí? De aquí en adelante, por eso es que la gente es capaz de vender su vida por una camiseta. Es que yo por mi camiseta sí me hago matar. Claro, pues porque usted cree que su vida vale nada, vale lo que vale una camiseta de Millonarios, Nacional, América, lo que sea. Pues claro, si usted no le da sentido a su vida, pues entonces usted asume que el valor de esa camiseta vale el de su vida. Está bien, eso es suyo. Usted le da valor a su vida de acuerdo a lo que usted desee. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema del siglo XXI, que no le tenemos sentido a la vida y entonces vendemos nuestro sentido de la existencia por cualquier cosa. Vamos a la siguiente diapositiva, Natalia. Y le voy a pedir al señor Ronald que nos lea lo que van a ser los 4 sentidos. No, no es tan fácil, no es tan fácil. Esa es solo una lectura muy básica de varios elementos de por qué las personas hoy en día tienen esta tendencia a asumir cuál es el sentido de la existencia de manera prefabricada en discursos muy mínimos, ¿sí? Ronald, por favor. Vale. Sentido direccional. ¿Para dónde voy? Teleología. Apuntan hacia el saber y la felicidad. 2. Significancia. No puede tomar dependencia exclusiva a sistemas semánticos. No puede buscarse afuera. 3. Sentido sensitivo. Sentir. Agustín y Kant coinciden en una ética. Si no soy feliz, al menos ser digno de ser feliz. 4. Sensus sensates. La vida no necesita tener fundamento. La moral parte de una posición religiosa como horizonte de vida. Ok, entonces esos 4 sentidos del término sentido vamos a leerlos a la luz de la vida según lo que afirma Jean Grondin. El primer sentido es direccional, es decir, tenemos que saber para dónde va la vida, de la misma manera que sabemos para dónde va una flecha. Ese es el sentido. ¿Cuál es el sentido? Ese término es llamado teleología y tanto Aristóteles como Platón coinciden en que el fin último del hombre es el saber y la felicidad. Para eso es que estamos en esta tierra. El segundo es la significancia. ¿Qué significado tiene la vida? Pues no puede tomar dependencia exclusiva de sistemas semánticos, es decir, de esos sistemas que están allá afuera. No puede ser así porque de esa manera entonces habría que decir que el sentido hay que buscarlo y si hay que buscarlo es porque no existe o no está. Si se hay que buscar el sentido de la vida afuera, eso quiere decir que el sentido simplemente no existe, ¿sí? Más bien habría que asumir, pues precisamente ante esta crítica del constructivismo sobre el sentido de la vida, que dicho sentido está en el interior y que habría que buscarlo entonces allí. Esto coincide con la posición tanto de San Agustín como de Kant, de que tiene que ver con lo de sentir la vida, ¿sí? Tiene sentido la vida en el sentido de, en el sentido, valga decirlo, de, por ejemplo, el gusto, de que la vida tenga un sabor, que la vida tenga un olor agradable o desagradable, o picante, o como lo quiera proponer cada uno, ¿sí?
La vida tiene un sabor y ese sabor está basado en una ética de la felicidad, ¿sí? La ética apunta a que todos los seres humanos seamos felices, pero a veces hacer el bien no es precisamente lo que hace feliz al individuo, ¿sí? Hay muchas personas que parece que fueran felices haciendo el mal. Entonces, tanto Kant como Agustín dicen que la responsabilidad humana descansa no sobre ser feliz, sino ser medianamente digno de ser feliz. Si no voy a ser feliz, al menos yo tengo un buen comportamiento, lo que me hace digno de serlo. Y es ahí donde parte una ética del deber basado en la voluntad. Y por último, estaría el census sobre la sensatez, y es que buena avanzan sobre cuestiones un poco más etéreas, un poco más intangibles, un poco más inapelables. Y en ese sentido es donde está la sensatez del individuo, ¿no? Claro que parte de una moral religiosa, porque cuando nosotros observamos nuestra historia, cuando hablamos de cosas como el bien, la voluntad, el ser bueno, etcétera, etcétera, estamos hablando de cosas que trascienden al hombre. Y en ese sentido, estamos hablando de una moral religiosa. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Vamos por favor al siguiente. Natalia. Sara, por favor, estos son los 3 pasos propuestos para buscar Yo, un sentido a la vida. entonces, paso 1, libertad. La libertad es el acceso a la independencia, la acción por la voluntad consciente y aplicada. Paso 2, sabiduría. La sabiduría es la búsqueda incansable por la verdad. Negarse a ello es una renuncia que se agota en una felicidad básica e insensata. Y paso 3, felicidad. La felicidad es el punto más alto del ser humano. La búsqueda va hacia la tranquilidad, el descanso eterno, la paz, la verdadera paz. Yeah. Muy bien. Entonces tenemos 3 pasos para hallarle un sentido a la vida, por más básico que sea. No te preocupes, Steven. El primero es la libertad. Y ojo que la libertad no es hacer lo que uno le dé, entre comillas, la gana. No. La libertad consiste en que yo libre y voluntariamente, es decir, realizar X o las pasiones, puede ser a lo que me dice la sociedad, etcétera, etcétera. La libertad parte de una decisión individual, ¿listo? 2, la sabiduría, es decir, tratar de buscar siempre la verdad y no negarse a ello. Cuando las personas tienden a negar ciertos discursos porque les resulta afectado su posición de comodidad, es cuando tienden a negar la sabiduría, ¿sí? Entonces, cuando a una persona, si le llevan la contraria en alguna de sus posiciones, sea de política, economía, moral, religión, etcétera, etcétera, las personas se ponen sensibles, ¿sí? Es el problema de la posmodernidad, que entonces toda opinión es ahora un conocimiento que debe respetarse, ¿sí? Entonces, si la persona es del ala derecha de la política, entonces esa persona se niega a escuchar a los de izquierda. Si esta persona es de izquierda, asume que los de derecha son ignorantes y viceversa. Si esta persona dice que es mejor Cristiano Ronaldo, entonces hay que creerle que es Cristiano Ronaldo, y si hay otro que dice que no, que viva el Barça, pues entonces ahí están los dos peleando y ninguno dispuesto a escuchar la voluntad del otro, ¿sí? Ese tipo de cosas es lo que sucede cuando ya no hay un sentido total de la existencia, entonces simplemente cualquier cosa se asume como sentido. Y por último, la búsqueda de la felicidad. Y ojo que la felicidad no es precisamente andar sonriendo todo el tiempo. Ustedes saben que la depresión, uno de los síntomas de la depresión es precisamente, por ejemplo, la inestabilidad emocional, ¿sí? No se trata de que una persona sea más feliz porque siempre está sonriendo o que una persona es más infeliz porque nunca sonríe, ¿no? La felicidad verdadera es el punto más alto de tranquilidad del individuo. Y eso no niega que una persona pueda ser eufórica, porque eso hace parte de su personalidad, es emocional, ¿no? No es una tranquilidad que se quede como en ver muchas personas aburridas y esos son los felices, no.
sino en personas que en el fondo viven tranquilamente, viven sin estar afanados por X o Y elementos sociales, económicos, políticos, morales, etcétera, etcétera, sino que con su modo de comportamiento han conseguido una estabilidad emocional que les da suficiente para asumir su propia existencia. ¿Preguntas hasta aquí? Muchachos, muy bien. Tengo una pregunta. Ustedes saben, vamos a la siguiente, creo que ya acabó Natalia, porfa. ¿Alguno de ustedes sabe qué es? Sí. ¿Alguno de ustedes sabe qué es Drew My Life? ¿Les suena? ¿Qué es un Drew My Life? Son esos videitos de que explican todo ¿Quién me dibujos, ¿no? explica, por favor? Sí, te escucho un poquito entrecortado, Ronald. Bueno, ustedes conocen esos Drew My Life, ¿no? Es a partir de dibujitos que van explicando una historia, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha hecho un Drew My Life? ¿Alguna vez? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí en la semana 5 es el Drew My Life. Para la otra semana tienen que hacer uno, ¿vale? Simplemente, lo que primero les voy a pedir es que escriban un guión, más o menos de una página. El Drew My Life puede ser cortico, pero pues ustedes sabrán editar un poquito mejor, etcétera, etcétera. ¿La vida tiene sentido para usted? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Contestan esa pregunta a partir de un Drew My Life. ¿Se entiende? ¿Más o menos claros? Entonces, muchachos, yo aquí tengo la grabación.